voy a hablaros de una consola que marcó una época y que más de 20 años después de su lanzamiento sigue teniendo una enorme comunidad de usuarios y coleccionistas. Se trata de la Sony PlayStation Portable, más conocida simplemente como PSP, que fue la primera consola portátil desarrollada por Sony y supuso la entrada de esta compañía en un mercado dominado históricamente por Nintendo. Se lanzó originalmente en Japón en 2004 y luego en 2005 llegó a Norteamérica y Europa. En concreto, me voy a centrar en la primera versión de la consola, la PSP 1000, también conocida como modelo FAT, y que en Europa encontramos habitualmente identificada como PSP 1004. Es normal que materiales como gomas conductoras, membranas, adhesivos, baterías de litio, lubricantes, plásticos y algunos contactos eléctricos envejezcan aunque la consola no se utilice. Los principales problemas que podemos encontrar después de tantos años en una PSP son batería degradada o hinchada, botones que no responden correctamente, joystick analógico con drift, suciedad acumulada, problemas con el lector UMD. La idea de este vídeo no es simplemente enseñar cómo abrir una PSP, sino mostrar qué podemos hacer para devolverle la vida a una PSP que ha pasado muchos años guardada en un cajón y presenta el problema tan común de fallo en el funcionamiento de los botones o del joystick analógico. Para grabar este vídeo yo he utilizado una PSP que compré de segunda mano y presentaba problemas con el funcionamiento de sus botones y del joystick analógico. Antes de comenzar, una pequeña advertencia. Este vídeo tiene únicamente carácter informativo y pretende servir de orientación para aquellas personas que quieran limpiar, reparar o restaurar su propia PSP. Desmontar una consola implica manipular componentes y piezas que pueden dañarse si no se trabaja correctamente. Por ello, cada persona realiza estas operaciones bajo su propia responsabilidad. Sobre todo, trabaja siempre con calma, sin forzar ningún componente y siguiendo todas las medidas de seguridad. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, asegúrate de que la consola esté completamente apagada. Vamos a retirar la tarjeta de memoria o memory stick. La ranura para la tarjeta de memoria está situada en el lateral izquierdo de la consola si miras la pantalla de frente. Abrimos la tapa que protege la ranura, presionamos suavemente la tarjeta hacia adentro y soltamos para que el resorte la expulse. La tarjeta sale prácticamente sola. Ahora colocamos la PSP boca abajo. En la parte izquierda de la parte posterior encontramos la tapa del compartimento de la batería. Aquí tenemos un pequeño botón o pestaña de liberación. Lo presionamos y retiramos la tapa, no hace falta hacer fuerza. La tapa sale con bastante facilidad una vez liberada. En mi caso, esta PSP la compré sin batería. En la PSP 1000 encontramos varios tornillos en la parte posterior y otros ocultos debajo de la pegatina situada dentro del compartimento de la batería, así que no debemos empezar a hacer palancas sobre la carcasa hasta asegurarnos de haber retirado todos los tornillos. Tenemos varios tornillos en la zona posterior. Aquí es importante utilizar un destornillador Phillips de tipo estrella o cruz de precisión, normalmente un PH Phillips 00. El destornillador debe encajar perfectamente porque si redondeamos la cabeza del tornillo, sacarlo posteriormente puede ser bastante complicado. Hay tornillos adicionales ocultos bajo la etiqueta de garantía. Dentro del compartimento de la batería encontramos tornillos que no son visibles hasta retirar la batería. Y otros están ocultos debajo de la pegatina de garantía. En la PSP original, esta pegatina está situada dentro del compartimento de la batería y cubre parte de los elementos de fijación. Si nuestra PSP conserva todavía esta pegatina original, tendremos que retirarla para poder acceder a los tornillos que están debajo. Antes de hacerlo, debemos tener claro que estamos destruyendo o alterando el sello original. Por eso, si tenemos una PSP de colección y queremos conservarla lo más original posible, conviene pensarlo antes. Para una PSP destinada a reparación o restauración funcional, como es el caso, podemos proceder. Levantamos cuidadosamente uno de los extremos de la pegatina. Podemos utilizar una herramienta de plástico o unas pinzas, pero debemos evitar introducir una herramienta metálica profundamente. La idea es despegar el adhesivo progresivamente, sin arrancarlo de golpe. Debajo de la pegatina encontraremos dos tornillos ocultos. Estos dos tornillos son especialmente importantes porque si intentamos separar la carcasa sin retirarlos, podemos romper el plástico. Ahora falta quitar el tornillo que hay en la parte inferior de la PSP. Con este habremos quitado todos los tornillos necesarios para abrir la carcasa de la consola. Llegados a este punto, nos aseguramos de que no queda ningún tornillo sujetando la carcasa e intentamos separarla. Si la carcasa no se abre fácilmente, no debemos hacer fuerza. Podría quedar algún tornillo, alguna pestaña o algún elemento de fijación que no hemos liberado. La carcasa debe empezar a separarse de manera progresiva.
Como podéis comprobar en esta PSP de segunda mano, el botón Start está suelto porque la botonera inferior está partida. Ahora tenemos ante nosotros el interior de la PSP. A partir de aquí vamos a poder acceder a prácticamente todos los elementos que queremos limpiar. Podremos ver el conjunto de botones, el joystick analógico, la pantalla, los altavoces y diferentes cables flex. Para retirar el polvo de la pantalla y otros componentes podemos utilizar aire, pero siempre con cuidado. No debemos introducir una corriente de aire excesivamente fuerte directamente sobre componentes delicados. También podemos usar un pincel o brocha suave. Para terminar de quitar el polvo de la superficie de la pantalla, también puede ser útil una pequeña gamuza o toallita de las que se utilizan para limpiar las pantallas de los móviles. Para limpiar los contactos eléctricos podemos utilizar alcohol isopropílico en pequeñas cantidades empapado en un bastoncillo de algodón y dejar que se evapore completamente antes de volver a montar la consola. El alcohol isopropílico sirve para limpiar componentes electrónicos sin dañarlos, desinfectar superficies, eliminar grasa o pegamento y se evapora rápido sin dejar marcas. Para poder separar el joystick de la carcasa de la PSP hay que quitar dos pequeños tornillos más. Una vez retirados estos dos tornillos, el joystick se separa fácilmente de la carcasa. Fijaros, en esta PSP que he comprado de segunda mano, el joystick acumula realmente bastante suciedad. Utilizando de nuevo un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico, se puede limpiar fácilmente toda esta suciedad, tanto de las partes de plástico como las metálicas y los contactos eléctricos. Después de limpiar el joystick, procedemos a limpiar la zona de la carcasa en la que se sitúa el joystick, que como podéis ver también está bastante sucia en esta PSP. Además, podemos retirar las gomas o membranas de contacto para los botones y limpiar la suciedad que también acumulan. Habiendo retirado las gomas o membranas de contacto, tendremos acceso a los botones, por lo que también podremos quitarlos para limpiar tanto las partes de plástico como los contactos. No me digáis que no habéis pensado lo mismo que yo. Creo que al anterior propietario de esta PSP le gustaba echarse unas partidas mientras comía un conocido aperitivo o snack de harina de maíz inflado y crujiente, cubierto de un característico polvo de queso de color naranja, famoso por manchar los dedos. Ahora que ya hemos limpiado los botones de acción, los botones de control de movimiento, los botones frontales inferiores y las membranas o gomas de contacto, podemos limpiar la cara interna de la carcasa frontal de la PSP, por ejemplo, con un paño de microfibra completamente seco. Es muy importante retirar cualquier resto de suciedad o polvo, porque al montar y cerrar de nuevo la consola, los restos que hayan quedado atrapados entre la pantalla LCD y el visor transparente de la carcasa pueden ser realmente molestos a la hora de jugar o visualizar contenidos. Por cierto, los botones L y R o gatillos, situados en los cantos superior izquierdo y derecho respectivamente de la PSP, también suelen acumular suciedad, por lo que se pueden limpiar de la misma forma que el resto de botones. Ya hemos terminado las tareas de limpieza, así que toca volver a montar nuestra PSP siguiendo el proceso inverso al que hemos realizado inicialmente. En la carcasa frontal colocamos los distintos botones en su sitio, luego las membranas o gomas de contacto y el joystick o pad con sus dos tornillos. A continuación cogemos la PSP boca abajo y la colocamos para que encaje con la parte interna de la carcasa frontal. Luego colocamos los botones L y R o gatillos y tratamos de cerrar la PSP encajando con cuidado todas las partes y dejándola preparada para colocar de nuevo los tornillos.
Fijaros, este es el resultado final después de desmontar, limpiar y volver a montar nuestra PSP. Como hemos visto, con el paso de los años, la suciedad y el desgaste pueden hacer que los botones o el joystick dejen de responder correctamente hasta el punto de impedirnos utilizar la consola con normalidad. En este caso, después de limpiar a fondo los contactos, las membranas, los botones y el joystick, podemos comprobar que la PSP vuelve a funcionar correctamente. Y si la limpieza no consigue solucionar el problema, tampoco debemos dar la consola por perdida. Los botones, las membranas y el joystick pueden sustituirse por piezas nuevas que actualmente podemos encontrar de forma fácil en Internet y a precios bastante económicos. Así que antes de abandonar nuestra vieja PSP merece la pena intentar recuperarla.